Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Lucas 8, 1 al 3. El tema de hoy es corazón firme en el reino. Corazón firme en el reino, desde mi entorno con mis recursos al servicio del reino. Desde mi entorno con mis recursos al servicio del reino. 8, 1 al 3. Lucas 8, 1 al 3. Y Alma tiene la gentileza de leernos. Alma. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Le servían de sus bienes. Juana, esposa de Chuza, y ¿cuál era la otra? Susana, que le servían de sus bienes. Y Magdalena. Mire, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 1 al 3, el evangelista nos presenta, y a mí me gusta mucho esta porción bíblica, nos presenta que Jesús andaba de ciudad en ciudad, predicando el reino de Dios. Y junto a él estaban sus discípulos y también mujeres que lo seguían y los sustentaban con sus bienes. Es lo que dice el texto bíblico. Los sustentaban con sus bienes. Una de ellas era Juana. Juana, esposa de Chuza, administrador en la casa de Herodes. Figura que combina un entorno social con poder, con una entrega al servicio del maestro. Su esposo, administrador en la casa de Herodes, y ella servía al maestro con sus recursos. Así que ahí hay una dualidad de funciones, ¿no? Teológicamente podemos extraer varios focos, varios puntos de esta reflexión que parecería muy general, pero sin embargo tiene mucha profundidad bíblica. Yo quiero ponerle o compartirle 4 focos o 4 puntos que podemos sacar de aquí, de esta lectura bíblica. El primero, el reino de Dios se abre en todos los entornos. Eso es lo primero que quiero afirmar. Que el reino de Dios se abre en todos los entornos, incluidos los de poder político, económicos o social. Juana vivía en un ambiente de Herodes, pero el corazón estaba en Jesús. Interesante, ¿eh? Vivía en un entorno de poder, pero su corazón estaba en Jesús. Es lo primero que quiero afirmar. Lo segundo que quiero afirmar es que el seguimiento de Jesús va más allá del entorno. El seguimiento de Jesús va más allá del entorno. No es cuestión de cambiar inmediatamente de contexto, sino de tener el corazón firme en Dios dentro del contexto dado. Tener en medio de los contextos, aunque pueden ser difíciles, agonizantes, pueden ser escabrosos, lo importante aquí es estar firme dentro del contexto en el cual estamos inmersos, estar firme. Así que ese segundo punto me parece muy importante. El tercer punto, la generosidad activa, es expresión de fe auténtica. Y fíjense que el verso 3 al final dice que sustentaban el ministerio con sus recursos, los recursos de Juana y los recursos de Joana, me dijiste, ¿verdad? Era la otra mujer. Sí. Arriba, en el tercero. Arriba, mami, y en el tercero. Y Susana, esa es Susana. Así que Susana y Juana sustentaban el ministerio con sus recursos. Entonces, la generosidad activa es expresión de fe auténtica. La vida de Juana, mujer que la fe la tradujo en un soporte concreto del ministerio de Jesús. Su fe
fue puesta en acción, como dice el primer capítulo del libro del apóstol Santiago, que los ayudaba con sus bienes. Así que la generosidad activa es expresión de una fe auténtica. El cuarto punto es el testimonio trasciende ambientes. El testimonio trasciende ambientes. Las escrituras registran su nombre porque pasa de generación en generación. Y a mí me parece importante que estos nombres de estas mujeres estén registrados en el Evangelio, porque su testimonio trasciende ambientes. Las escrituras registran su nombre para que generaciones vean que vivir para Dios es posible donde quiera, en cualquier circunstancia, en cualquier ambiente, por hostil que pueda ser, uno puede vivir para Dios. Por tanto, tenemos aquí la invitación a cultivar un corazón firme en Dios en medio de un mundo como Juana, en medio de nuestro mundo, como lo hizo Juana, y como lo hizo Susana, y como lo hizo María Magdalena. Ellas mujeres que vivieron su fidelidad en contextos completamente adversos a sus vidas, pero sin embargo se mantuvieron firmes. Así que nosotros vivimos en un mundo en el que los ambientes son complejos, ciertamente. Vivimos en una sociedad donde los ambientes son complejos. Tráfico de influencias políticas, economía, globalización, desigualdades sociales, consumismo, presiones laborales, escándalos de poder, corrupción. En muchas ocasiones los cristianos nos encontramos en medio de sistemas que no siempre promueven los valores del reino, justicia, servicio, humildad, generosidad. Por ello es importante, en medio de esos ambientes, que yo te comparta 4 aplicaciones concretas para circunstancias como esta. Así que te pido que tomes estas 4 implicaciones concretas para vivir en ambientes como los nuestros o como lo que vivió Juana y Susana. Primero, muchos creyentes están dentro de estructuras de poder o influencia, empresarios, gobiernos, instituciones, y sienten tensión entre el sistema y el llamado cristiano. Hay que mantenerse en el llamado cristiano. Hay que mantenerse fiel al Señor Jesús, no importa en el ambiente en que te puedas estar relacionando. Así que en esas estructuras de poder, en esas estructuras de influencia, mantente firme al llamado de Dios. Lo segundo, la generosidad a menudo es vista como filantropía o como marketing, más que como una expresión de fe. Y la generosidad es una expresión de fe. Y ahora que estamos en el mes de la generosidad, ¿no? Siempre la generosidad es una expresión de fe. Se hace necesario, escuche bien, se hace necesario recuperar, que la generosidad cristiana nace del corazón firme en Dios. La generosidad cristiana, oiga bien, nace de un corazón firme en Dios y no del entorno que nos rodea. La generosidad nace de mi relación con Dios. Apunta a ese punto porque creo que es sumamente importante. El punto 3, los entornos laborales, los círculos sociales y los medios de comunicación pueden presionar para que los valores del reino sean minimizados o adaptados. Pero la historia de Juana nos muestra que aunque el entorno sea de Herodes, se puede vivir para Jesús. Aunque el entorno sea de Herodes, se puede vivir firme para Jesús. Y finalmente, después de todo este reguero que hemos tenido, económico, naturales, de corrupción, de polarización social, se ha dado y se tiene que dar un incremento, es urgente, un incremento del testimonio cristiano auténtico, de coherencia, de fidelidad en lo cotidiano, en el diario vivir. Urge, y lo quiero señalar así con urgencia, que se dé un incremento urgente del testimonio cristiano auténtico, de coherencia, de fidelidad en lo cotidiano. Una persona con un corazón firme en Dios
puede marcar la diferencia en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en los centros de trabajo. Una persona con el corazón firme puede marcar la diferencia, aunque el ambiente parezca hostil, aunque el ambiente parezca adverso. Una persona firme en su corazón para Dios puede marcar la diferencia. No importa dónde esté y no importa dónde esté viviendo o dónde sean los contextos en que esté. Corazón firme en Dios puede marcar la diferencia en cualquier lugar que tú puedas estar. No importa cuán complicado sea. Y eso me trae a mi memoria en el verano pasado o en la Semana Santa pasada. Yo estuve en Guadalajara, allá en México, y estuve allá en el Bosque de la Primavera, el campamento de la iglesia de Pinitos, y estuve rodeado de cantidad de jóvenes que dinamizaron mi vida y la vida de Alma, ¿no? Que tanta juventud junta. Y uno de los contextos en el cual hablamos mucho fue contextos religiosos, donde los jóvenes sentían que estaban siendo presionados por sus familiares porque estaban abandonando la fe para adquirir otra. Pero la fe cristiana es la fe cristiana, no importa cómo se llame la iglesia, ¿no? Si está detrás del Calvario. Y uno de los comentarios o de los consejos que afirmamos fue que había que mantener un corazón firme para Dios, aún en medio de un ambiente familiar que puede ser un tanto hostil para muchachos que están buscando la profundidad de Dios. Entonces, creo que un corazón firme puede hacer la diferencia en la familia, en la iglesia y en la comunidad. Por ello, esta meditación surge en un momento oportuno para cada uno de nosotros, en nuestros entornos domésticos, en nuestros entornos laborales o comunitarios o eclesiales. Decidamos que nuestro corazón esté firme en Dios y que vivamos para el reino de Dios en medio de nuestra sociedad que estamos nosotros viviendo y experimentando. La fe en acción, gente, y quiero, para ir terminando, la fe en acción. Creo que mi corazón debe estar firme en Dios, aun cuando el entorno sea difícil. Creo que mi vida y creo que Dios me invita a vivir para el reino en el aquí y en el ahora. Y creo que mis bienes, mis talentos, mi tiempo, mis dones son de Dios y que yo puedo apoyar el ministerio, la obra de nuestro Señor con generosidad. Creo que el testimonio en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en las comunidades, es un desafío que este tiempo necesita. Y creo que Dios honra la fidelidad silenciosa y discreta como lo hizo Juana. Y creo que el reino de Dios trasciende lo social, lo político, lo económico y me llama a ser parte de ese reino de Dios. Por lo tanto, gente, examina tu entorno, identifica a los héroes de la vida y mantente firme y pregúntate dónde está tu corazón. Toma una decisión del corazón firme. Haz una decisión concreta hoy. Mi corazón está en Dios y no en mi entorno. Mi corazón está en Dios. La generosidad con fuerza para seguir hacia adelante. Testimonio en lo cotidiano. Y cultiva tus raíces de fe con tu experiencia con Dios. Entonces termino diciendo que la historia de Juana nos ofrece un espejo, un llamado a vivir en el mundo con todas sus presiones, en todos los entornos de poder, de influencia o expectativas, pero con el corazón firme en Dios. Corazón firme en Dios. No es cuestión de huir del mundo, sino de no dejar que el mundo gobierne nuestro corazón. Mira cómo dice el verso 3 de ese texto de Lucas, Alma. Lucas 8:3. Léete ese texto nuevamente. No, tienes ahí marcado, no te preocupes. El verso 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. De sus bienes. ¿Y el verso 2 qué dice? Y algunas mujeres que habían sido sanadas, espíritus malos y de enfermedades
María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido sus demonios. Así que esas mujeres se mantuvieron fieles. Así que esta historia nos dice que podemos mantenernos fieles con un corazón firme en Dios. Así que hoy te invito a elegir el reino de Dios con fidelidad, con convicción, con generosidad. Que tu vida diga, mi corazón está firme en Dios. Dice el texto que estas mujeres tenían el corazón firme en Dios y sirvieron en la obra de todo corazón. Porque cuando eso sucede, aunque el entorno no cambie de inmediato, Dios cambia el corazón. Mediante ese corazón firme, nosotros podemos cambiar el entorno. Entonces te invito a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, porque tu reino no depende de un sistema de valores humanos, sino de corazones firmes en ti. Como Juana, permíteme vivir en un mundo con mis responsabilidades, mi entorno, mis recursos, pero con mi corazón puesto en ti. Ayúdame a servirte con fidelidad, apoyar tu obra con generosidad y hacer testimonio de tu amor en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo. Cuando los vientos del poder, las presiones del sistema y las voces del mundo intenten distraerme, recuérdame que mi ancla eres tú, que mi vida sea para tu gloria, para tu reino, y que otros vean en mí la firmeza de un corazón que te busca primero. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Y todos nosotros decimos, amén. Ahí está, gente.